dejé colgado el video, que no había asistencia, digámoslo así, pero nos toca grabar el video, ¿verdad? Y la clase está grabada, ¿sí? A pesar de que sí vamos a tocarlo aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a revisar hoy día y vamos a avanzar, digamos, en nuestra clase. El día de hoy les he puesto, déjenme compartirles la pantalla, para que ustedes puedan ver, he puesto un cuestionario de 5 preguntas en donde usted lo va a resolver después de que salgamos de aquí, de esta clase. Aquí está, ¿sí? Va a estar disponible. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Es este, ¿no? Que dice obligación tributaria. Entonces, este de aquí, que es unas preguntas, usted lo va a contestar. Listo. Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. No se olvide que tenemos un trabajo también que entregar, hacer el foro. Por favor, no se olviden de hacer el foro. El taller, ¿sí? Me falta es subirles el trabajo autónomo, pero en realidad el trabajo autónomo va a ser sobre la lectura de la clasificación de los tributos, es decir, les voy a tomar una pequeña lección, ¿ya? Sobre lo que han leído en ese libro. Ese va a ser su trabajo autónomo, por eso no lo he subido, sino que lo voy a subir ya, porque ese como hay que entregarlo al siguiente lunes, entonces el lunes siguiente van a hacer esa tarea. Miss, perdón la interrupción, Dígame. tengo una consulta. Dime, Daisy, ¿cómo estás? Bien, Miss, muchas gracias. Y usted, Miss, lo que pasa es que yo estaba viendo cómo podía acceder a la biblioteca virtual y yo tenía ese inconveniente que no puedo acceder. A ver si se nos da una pauta o una guía cómo nosotros podemos ingresar, porque de verdad que se me ha complicado poder ingresar para poder leer. En la biblioteca virtual ustedes pueden ingresar a través del SIUC, igual que nosotros, igual que los docentes. Permítanme un ratito ver si ustedes pueden ingresar igual que yo. Entendería que sí, lo que pasa es que a veces el sistema operativo es diferente, pero en todo caso, ustedes pueden ingresar. Aquí está el SIUC, ¿sí? Y ustedes van aquí y entendería, bueno, en mi caso, como yo soy docente, voy a abrir que es mi docencia, ¿verdad? Perdón, aquí, en académico, no, en académico, ¿ya? Entonces aquí en académico voy a biblioteca virtual. En bibliotecas doy clic y me va a salir esto que ves aquí. Ya, usted va a ir a iLibro. ¿Sí? Voy muy rápido, Daisy. Escucha, Miss. Sí, ya. Viéndola. Sí. Igual puedes ver en el video, ¿no? Ahí lo puedes ver. Ok. Muy bien. Ok, Miss, muchísimas gracias, ¿sí? No, espérate un ratito que ya te voy a decir. Entonces aquí estás en el libro. No, yo la estoy siguiendo, ya la estoy siguiendo. Sí. Y entonces usted va a búsquedas. ¿Sí? Entonces usted puede ir a búsquedas avanzadas, por ejemplo. Y yo aquí en búsquedas voy a... Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ya, entonces voy a poner manual de derecho tributario, ¿verdad? Porque ese es el que le pedí del doctor Troya. ¿Ok? Voy a búsquedas. ¿Ok? Voy a búsquedas. Y aquí sale, ¿ven? ¿Ves? Y es este. Le doy clic y voy a tener
Usted puede descargarlo, puede descargar una parte, solo la parte que corresponde, y usted aquí va a ver el libro, ¿verdad? Entonces usted puede ponerlo, leer en línea, puede descargar, obviamente es temporal, ¿no? Le dan. Y usted va a ver que aquí hay clases de atributos, ¿sí ven? Entonces si yo le doy clic ahí, sí, me va a salir las clases de atributos, ¿ya? O puedo ver, ¿sí ves? Facilito, ¿no? Facilito, ¿ya? Y si usted no puede entrar a la biblioteca, ya, si usted no puede entrar a la biblioteca, por favor, tiene que comunicarse con el ingeniero Bulli, que es del área de sistemas, ¿verdad? Y entonces con él sí ves clases de tributos. Y aquí comienza ya usted a revisar todo lo que le he mandado a leer sobre las clases, están los impuestos, ve, está cargando, ¿no? Pero bueno, en todo caso aquí está y pueden hacer la tarea perfectamente, ¿ya? Y usted lo puede descargar y se lo va a descargar en PDF, se lo va a descargar y usted puede subrayar, puede hacer el trabajo que guste, ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, vamos por favor ya empezando, ya estamos 15 minutos tarde, ¿ya? Listo. Entonces, muchas gracias. De nada, mijita. Todo lo que yo mando es absolutamente posible de cumplir, ¿ven? Y con todas las herramientas que tenemos en nuestra universidad, ¿ves? Que nuestra universidad es completa, sí tenemos todo para estudiar, para leer. Mira, ahora es mucho más fácil, ¿ves? Antes había que ir a buscar libros en la biblioteca, y sin embargo aquí está todo. Entonces yo siempre trato de buscarle las cosas mucho más fáciles. Muy bien. Yo con ustedes me había quedado en lo que era la obligación tributaria, ¿verdad? Nos habíamos quedado ahí. Y el día de ayer yo avancé a la siguiente, perdón, habíamos ya visto también el nacimiento de la obligación, las exoneraciones y las obligaciones formales. Luego, no, perdón, este tema fue el que hablé ayer. Así es. Entonces, voy a dar, digamos, un recorrido rapidito para luego pasar a modos de extinguir la obligación, digamos, para no atrasarnos en el tema. Porque la clase está completa, ¿sí? Está completa, esta clase está completa colgada en la plataforma y ustedes pueden repasar, digamos, la clase completa. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver. Después de que ya habíamos visto cómo era, cómo surgía esta obligación tributaria, cómo nacía de esa relación de la administración pública con los ciudadanos o con los contribuyentes, ¿verdad? Habíamos dicho que esta relación tributaria podía nacer de la clase de tributos, ¿verdad? Que eran los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. Sí, habíamos hablado de un concepto de obligación tributaria en donde decíamos, en primer lugar, que es una obligación que da origen al crédito tributario, a entregar en dinero, por regla general, ¿verdad? Siempre dar dinero a la administración, ¿verdad? Que como consecuencia disminuye el patrimonio de ese particular o contribuyente y que se formaba un vínculo jurídico entre ellos, que iba a producir efectos jurídicos, ¿verdad? Entre estas dos partes. Y que un sujeto activo de esa obligación se la denomina o siempre será un ente público. La administración pública, la administración tributaria, como se la conoce. Y un sujeto pasivo, que son los ciudadanos o contribuyentes, que serán los deudores o los obligados a hacer el pago en dinero que habíamos dicho, ¿verdad? Y que finalmente ese derecho a crédito también hacía nacer la acción de cobro. Es decir, la obligación, el efecto de esa obligación es
que me dice la administración, usted me debe, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer que usted me pague en cualquier momento y con los mecanismos que vamos a ver, la ley le da para que pueda realizar ese pago. Entonces, sujeto activo siempre vamos a relacionarlo con un ente público, gobierno nacional, gobierno municipal, gobierno seccional, habrán administraciones tributarias especiales, habrán también la recaudación de tributos a través de empresas públicas, por los precios públicos o por los servicios públicos que ofrecen. El sujeto pasivo, que serán personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, federaciones, responsables, agentes de retención, agentes de percepción. El hecho generador, que digamos es nuestro objeto del tributo, ¿sí? El que compra, el que vende, el que tiene una profesión, ¿sí? Entonces, esas actividades económicas que, digamos, son un mundo, ¿no? Completo, les había dicho. El Servicio de Rentas Internas los tiene identificados, pues muy bien, ¿no? Entonces, el que trabaja haciendo muebles, el carpintero, el pintor, o sea, todas las actividades económicas que podamos, digamos, englobar dentro de las actividades lícitas, ¿sí? Que se pueden realizar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que ese hecho generador tenía la característica de una tipicidad como si fuese en el derecho penal. Es decir, van a ser en la ley y tiene que estar establecido en la ley, ¿sí? Abarcarlo. Muy probablemente algunos serán muy generales y otros pues podrán ser identificados, digamos, un poco más puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y digo, el agua, ¿no? El agua, yo la puedo vender en botella, ¿ves? Puedo vender agua carbonatada, puedo vender agua mineral, ¿ven? Y son diferentes, ¿no? Son diferentes bienes, ¿no? De diferentes productos, digámoslo así. El agua también se puede convertir en hielo y podemos vender hielo, ¿ven? También se puede vender hielo. ¿Sí? Y cada una de estas actividades, ¿sí? Tendrán su aplicación tributaria, ¿sí? Entonces tenemos que identificar, ¿por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Que yo venda queso o que venda leche, ¿sí? Y vender queso es diferente. Y vender quizás yogur es diferente, ¿sí? Porque se transforman, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo vender una lata de atún a venderla en un sachet, ¿sí? En un envase de estos súper, no sé cómo es que es el Tetra Pak, algo así son, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, o sea, todas esas características que forman parte de una productividad o de una actividad económica pueden llegar a tener, digamos, alguna afectación diferenciada en los aspectos tributarios. Entonces, la ley, usted lo va a ver en la ley orgánica de régimen tributario interno, va a haber un listado de cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, en los aranceles, aduaneros, ¿sí? Está, si usted quiere importar bienes de ferretería, por ejemplo, los clavos, ¿no? Usted tiene un clavo que puede ser de este porte, así, 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 los chiquititos, ¿ven? Y cada uno de ellos tiene un código que lo identifica, ¿sí? No es lo mismo vender cualquier clavo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, hacia allá va estos hechos generadores. Es decir, yo tengo que analizar en el contexto realmente si está inmerso o no está inmerso, ¿ven? Porque puede existir que aplique alguna exoneración, que ya lo vimos, ¿verdad? Que la norma podía exonerar, ¿sí? Pero hay productos que transformados,
en otro producto, a pesar de que tenga esa base, ya es un producto distinto y es una actividad económica distinta. Fíjense ustedes hacia dónde tenemos que ir con la exactitud en materia tributaria, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces yo el día de ayer explicaba cómo nace la obligación tributaria. Porque no es lo mismo que nazca la obligación tributaria a que tenga la obligación o la exigencia o esa acción de cobro que mencionamos, ¿verdad? Que se puede ejercer, o sea, págueme, ¿sí? Págueme, dice la administración. Muy bien, entonces tenemos que diferenciar estos dos momentos, ¿ya? Porque como les decía, ¿verdad? Las exoneraciones, ¿sí? Es cuando yo me configuro, ¿sí? Calza perfectamente mi hecho generador. Pero yo estoy excluido por las razones que la ley, aquí como lo ven aquí en las exenciones y exoneraciones, ¿verdad? Que pueden ser de orden público, las razones, ¿no? O de un orden económico, ¿sí? En donde dice no van a pagar. Entonces, por ejemplo, cuando quisieron crear este impuesto, ¿verdad? Querían afectarse a las remuneraciones, ¿no? Hacer aportaciones, digamos, hacer una carga tributaria, ¿no? Para determinadas personas. Dijeron, bueno, los que ganan el salario básico no les van a cobrar, va a ser cero, ¿sí? Pero todos los que van de $1,000 o de $500 en adelante, ellos sí estarán en la tabla para que se les cobre. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Caramba, se me perdió. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes que por temas de orden económico, social, ¿verdad? O sea, por esa capacidad contributiva, ahí si ven cómo salen los principios, ¿no? Los principios tributarios siempre nos van a saltar, ¿no? En el momento en el que revisamos esta norma, pero si yo les dije es la base, es lo que sostiene esto, ¿no? Entonces, definitivamente, viene a complementar estas razones de orden público, social, ¿verdad? O económicos, ¿sí? Que definitivamente la ley va a reconocer que están, digamos, en una situación, yo les había explicado, hablamos de el derecho que es una balanza, ¿verdad? Entonces va a pesar realmente qué es lo justo, ¿no? Entonces para eso sirve, ¿no? Para eso sirven estos mecanismos, y por eso tengo que saber cuándo aplicar esto. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria es cuando yo me configuro en la tipicidad. Cumplo todos los requisitos, calzo perfectamente, no hay ningún problema. Nace la obligación, ¿sí? Ahora, ¿esa obligación es exigible? Es la segunda pregunta que yo me tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nace? Nace cuando se cumple en el sujeto pasivo el cumplimiento del hecho generador, porque yo ya les dije, el hecho generador es la actividad, ¿verdad? Económica. Entonces dice, el que vende frutas, ¿sí? O el que vende víveres de primera necesidad, ese está exento, por ejemplo, del pago de IVA, ¿no? Entonces, se configura, ¿no? Vende productos que están grabados cero, es decir, no va a pagar, es decir, no va a ser exigible. ¿Qué obligación será exigible? ¿Se acuerdan que yo había hablado? Y ahí voy a las obligaciones formales, ¿verdad? Dije, ese vendedor tiene que tener un RUC. Ese vendedor, pues al estar en un RUC, tiene que decirme que él vende este producto y que ese producto es tarifa cero, ¿ya? Entonces, tiene otros componentes legales que son exigibles, ¿sí? No solamente hablamos del pago, como les dije, la estructura de esa obligación tributaria trae consigo otras obligaciones que son conexas y que deben de cumplirse y que por lo general los vemos como deberes formales, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que yo ya sé que ha nacido mi obligación tributaria, tengo que decir, bueno, ¿cuándo tengo que pagar?
¿sí? Entonces, se puede satisfacer, dice, en esa exigibilidad, digamos, ¿cómo la voy a registrar? Lo ponemos en el aspecto contable para quienes están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Las empresas privadas, por lo general hay personas naturales que en determinados montos de ingresos se obliga a llevar contabilidad, pero en sí y en resumen lo que queremos saber es que esa obligación tiene que estar asentada, o sea, identificada como una obligación de pago por parte de los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nace esa obligación de pago? Pues para eso tengo que preguntarme, bueno, ¿cuándo es la fecha en que se exige? Si hablo de impuesto a la renta, que es anual, pues entonces me voy a ir, tengo que esperar a que el 1 de enero hasta diciembre 31 del 2020 se termine para pagar al siguiente ejercicio fiscal dependiendo de los números del RUC que me establece, digamos, las fechas para poder presentar la declaración y liquidación de ese impuesto. En el caso del IVA, hay quienes facturan IVA mensual y por lo tanto deberán declarar mensualmente. Es decir, 30, 31, día que le caiga del mes, ¿verdad? Pues al día siguiente ya empieza a ser exigible y asimismo le dará una tabla en donde le dice, bueno, del 0 van a ser hasta el 15 del siguiente mes, ¿ya? Del 1 hasta el 16 del siguiente mes, el otro hasta, y va poniendo las fechas, ¿no? Las tablas. Pero cuadra, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, en la exigibilidad, ¿verdad? También yo les dije, ese vínculo jurídico podía traer efectos jurídicos. ¿Qué efectos jurídicos importantes serán? Pues la generación de intereses, les expliqué que el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿sí? Y que ese interés y esas multas y esos recargos, digamos que son como un resarcimiento directo precisamente en el atraso a el pago que hagan estas personas, ¿verdad? O las personas jurídicas, o las asociaciones, o quienes sean los contribuyentes. Entonces, eso es lo que yo debo de saber. ¿Cuándo me toca pagar? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ir a las exenciones o exoneraciones, ¿no? Entonces dice, ¿es la exclusión o dispensa? O sea, lo disculpo, le digo, usted no necesita hacer este pago por razones de orden público, social, económica, ¿no? Entonces el Estado evaluará esas condiciones de orden público, de orden social o económico, que permita, pues, sacarlos del pago o de la exigibilidad de esa obligación. Y cuando hablamos de obligaciones formales, estamos hablando de derechos subjetivos, ¿sí? Y su violación, pues, puede ser impugnada. Entonces, ¿qué derechos estarán en el tema de los deberes formales, ¿no? Tener un RUC, ¿sí? Sacar un RUC, eso es un deber formal, ¿no? Presentar las declaraciones, ¿sí? Solo el hecho de presentar las declaraciones es un deber formal, ¿ya? Y cuando sea requerida información por parte de la administración pública, no le podemos decir, oiga, aquí no venga, señores de la administración tributaria, ¿no? Se toca el timbre, somos el servicio de rentas internas, no le cierre la puerta, dígale, pase adelante, no quiere tomarse una tacita de café, ¿ves? Porque eso demuestra que somos responsables, que sabemos que quien nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, tenemos los papeles, tenemos todo, y si no tiene, porque usted es una empresa grande, o tiene un archivo grande, o no tiene la documentación ahí, sino que está bajo llave en una caja fuerte, donde usted quiera, por seguridad, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que recibir al servicio de rentas internas, no hay que ponerse, no hay razón de ser. Entonces,
resistirse, pues obviamente genera más sospechas en la administración, y por eso, pues con más ganas no llega uno, sino que llegan 20 a querer entrar, pues, para ver qué es lo que pasa en esa institución. Porque estamos sujetos a control, ¿no? Están sujetos a verificación, a una real verificación. Puede ser que yo me equivoque, me puse mal un número, puse mal algo que pueda alterar, ¿ven? La declaración que yo hago, y obviamente no necesariamente es de mala fe. Porque la buena fe, el principio de buena fe que está en el Código Civil, ¿verdad?, establecido como concepto, siempre es la regla general. La mala fe se prueba. Quien piense que usted ha actuado de mala fe tendrá que probarlo, ¿sí? Y para eso está la justicia, ¿verdad? Y todos los procedimientos en donde tendrán que justificar que usted actuó de mala fe, ¿sí? Si no, se entiende que pudo haber sido una equivocación, se entiende que, mira, Yanina ya se puso pilas, ¿ves? Está atentísima. ¿Ves? Entonces, lo importante que es este principio de buena fe. De hecho, hay un libro sobre la buena fe en donde ese autor, y de hecho lo tengo, es una bellísima obra, en donde va diciendo dónde pasa el principio de buena fe, y pasa en todo. En el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho mercantil, en el derecho tributario, en todas las áreas del derecho, en el derecho procesal, ¿sí? Por eso es que ahora tenemos, ¿no?, esta figura en la que nos establecen, pues, que tenemos que actuar con buena fe procesal, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, en todas partes está el principio de buena fe, porque se presume que el ser humano actúa de buena fe. El ser humano no actúa de mala fe. El ser humano es bueno por naturaleza. ¿Sí? Si es malo, es porque realmente en el camino perdió sus valores, sus principios, perdió, digamos, o no se le enseñó, ¿verdad?, lo malo, que en su mente traspasa el orden, ¿no? Entonces, pero si vivimos en un país en donde reconocemos una constitución, reconocemos un Estado que nos regula, ¿verdad?, no podemos romper el orden público, ¿ya? Ese es el principio. Y claro, y ustedes cuando tengan hijos, y los que tienen hijos ya, hay que enseñarles, ¿no?, como abogados que somos, ¿no?, con más razón, ¿no?, decirle, la ley se cumple. La ley se cumple, la ley es la ley, y no podemos violentarla o decir, no va a pasar nada si yo no la cumplo. ¿Ven? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy bien grabado. Entonces, muy bien, pero en cuanto a estos derechos formales, sí, van a ser parte de nuestras actividades de la siguiente clase, y se los voy a mandar a leer en una guía que tiene el Servicio de Rentas Internas. Les voy a poner ahí los links para que ustedes los revisen, sí, y revisen un poco cómo es, digamos, cómo es la información que maneja la administración tributaria, porque es importante, vean, a mí me encanta mandarles a leer estas guías prácticas, porque me parece muy útil por parte de la administración tributaria. La administración tributaria, la administración pública siempre debe informar. Fíjense ustedes, el derecho a la información, sí, que también está en la Constitución, ¿ven? También está el derecho de información. Entonces, el ciudadano tiene derecho a ser informado, ¿sí? A que la administración pública lo informe correctamente. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo me exige ese pago? ¿Cuándo tiene que ser exigible esta obligación? Dígame cómo lo hago. Sí, dígame administración pública. Ah, ya, usted, su penúltimo dígito es el 6. Ok, usted va a tributar los días 10. Hasta el 10 de cada mes usted va a poder hacerlo si es que tiene que hacer una declaración mensual, por ejemplo. Y entonces, yo ya sé que los 10 me toca hacer mi declaración, porque la administración me ha puesto en conocimiento esta información. Entonces, es importante que ustedes también se vinculen y se relacionen con
con, digamos, toda la información que nos da el Servicio de Rentas Internas. Es una página bastante completa. Realmente es una institución bastante ordenada, organizada en cuanto a la información que establece. Esto viene de muchísimos años atrás, que se ha venido, digamos, dando una estructura o una institucionalidad de la administración pública en el SRI. Y fíjense usted que también nosotros los guayaquileños, ¿no? Yo sé que aquí hay otras personas que también están, vienen o están en otros cantones, sí, pero, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil, toda la información está colgada, ¿ven? De hecho, me pasó algo muy gracioso, ¿no? Estaba yo asesorando a una empresa y el abogado que tenía en esa empresa, sí, me decía que de dónde yo sacaba la información, y yo le decía, pero si la información es pública, la información está ahí, ellos dicen, ¿no? Para estas actividades usted tiene que cumplir estas normativas. Fíjense ustedes, entonces, quiere hacer la declaración del impuesto predial. Usted va, busca impuesto predial y le van a salir todas las ordenanzas que usted debe de cumplir, ¿sí? Todo ese camino jurídico, ¿ya? Y de hecho, como les digo, hay, por ejemplo, como el SRI, inclusive ha redactado guías prácticas en donde le dice, este es el primer paso, este es el segundo paso, y a veces hasta nos calculan los impuestos, ¿ven? Ingresa los datos en el sistema y le calcula los impuestos. Entonces, no siempre, ¿no? Pero, digamos, está. Y entonces, usted no tiene nada que hacer, solo ingresar los datos. Sí, es la administración tributaria la que se encarga de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos tocaba ver el tema de los modos de extinguir la obligación tributaria. Ya, entonces ya estamos cerca de terminar, digamos, un poco los 45 minutos que nos toca hoy día. Y bueno, si ya sabemos cómo nace la obligación, ¿verdad? Que ya lo expliqué, cuándo, yo ya sé cuándo tengo que pagarlo, ¿sí? Entonces significa que si yo voy a realizar ese pago, ¿verdad? Lo más lógico es que ahí queda la obligación, ¿verdad? Muy bien. Entonces la ley y el legislador dice, bueno, yo tengo que identificar varias formas, ¿sí?, de poder dar por terminada esa relación o vínculo, ¿verdad?, que tengo con la administración. El objeto de la administración es recaudar. Sí, es recaudar el impuesto y decirle al contribuyente, usted tiene que pagarme, págueme, me pagó, muy bien, esa deuda ya está saldada, muy bien. Pero lo importante es que estos modos de extinguir a sí mismo, bajo la línea de lo que es el principio de reserva de ley, pues tienen que estar establecidos en la ley, ¿ya? Entonces dice, porque yo les decía, no sé si en este curso se los comenté, me parece que fue en el de la noche. Entonces yo les decía, quizás si yo soy agricultor o soy ganadero, ¿verdad? El ganado es plata, ¿no? Entonces la vaca cuesta $400, $500, y resulta ser que yo le debo al fisco. Y entonces voy con la vaca Lola, ¿ves? Que es la más famosa que hay, ¿verdad? Entonces voy con mi vaca Lola y entonces le digo a la administración tributaria, yo no tengo plata, pero aquí tengo la vaca. ¿Ves? Mi vaca Lola, no me quedará de otra que entregársela. Entonces el fisco le va a decir, ¿yo qué voy a hacer con la vaca? ¿A dónde la siento? ¿Qué hago? ¿Le doy un puesto aquí de asistente? ¿Qué hago? ¿Ves? La mato, la corto, la reparto. Y el Estado no está para vender, ¿ven? Esa no es la función de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, claro, el legislador dice, bueno, a alguien se le puede ocurrir venir a hacer una cosa como esta, hay que poner parámetros y saber cómo se tiene que hacer el pago, ¿verdad? Que es la obligación, digamos, principal, ¿no? Entonces,
obviamente estos modos de extinguir no son voluntarios, ¿no? Sino que como nacen de la ley son los que, digamos, las formas obligatorias en las cuales la administración tributaria va a aceptar ese pago, ¿ya? Entonces, ¿qué modos de extinguir la obligación? O sea, ¿qué fórmulas o qué formas me permite la ley para que, digamos, esa obligación pueda llegar a su fin? Porque no puede haber una obligación eterna, ¿sí? No puede ser que yo esté perpetuamente abrumada con la administración, conflictuada con la administración tributaria, ¿sí? Y resulta ser que, como yo les explicaba en algún momento, les decía, bueno, de verle al Estado, me pueden botar del trabajo si soy servidor público, no me contratan en un puesto público si es que quiero ingresar al sector público, y entonces se vuelve una pesadilla, ¿verdad? Y muchas personas, por no saber esto, que es tan básico, o sea, fíjense la importancia del derecho tributario. Toda la ciudadanía debería saber derecho tributario, o al menos estos aspectos, ¿no? Y entonces, eh, eh, decir, pues, ¿cómo yo puedo darle solución? Pues la primera solución siempre será el pago. Si yo pago, terminó mi responsabilidad con el fisco y obviamente se extinguirá la obligación. Pero el legislador dice, sí, el pago resuelve la obligación, pero finalmente tengo que hacerme algunos cuestionamientos sobre el pago. Y entonces aquí viene esta parte de aquí, ¿sí? En la que dice cómo hay que hacer el pago, quién debe hacer el pago, a quién debe hacerse el pago, dónde debe hacerse el pago, si hay un anticipo al pago, si hay un pago impugnado y si hay una imputación al pago. Fíjense ustedes tantas preguntas solo para decir, aquí está el cheque, tome, cóbrelo, se lo deposito, se lo transfiero, hago lo que sea, pero ya quíteme cualquier peso de encima. Además de saber, ¿verdad?, la fecha de exigibilidad de ese pago, ¿sí? También tengo que saber cómo debe hacerse el pago. Entonces habíamos dicho en dinero, ¿verdad? Dinero o su equivalente, pero aún así, fíjense ustedes, me permite también pagar en documentos públicos, ¿ya? Como son los bonos, como son los bonos que emite el Estado, ¿no? O la administración también, los GATS también pueden emitir bonos. Papeles públicos, ¿sí? Que cuestan dinero, notas de crédito que también nos da la administración tributaria. Y fíjense ustedes, podemos hacer dación en pago, una entrega de bienes, ¿ya? Entonces me lo permite, ¿no? Entonces le entrego mi casa, tome, en dación en pago. O le entrego el carro, ¿no? Entonces hago una dación en pago. Cambio la forma de pago de la obligación por otra, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Quién deberá hacer ese pago? Ese es el cómo. Bueno, ¿cómo hago el pago? Ok, en dinero, en estos papeles o títulos que me permite la ley, sí, y en dación en pago. Y luego me tengo que preguntar, bueno, ¿quién debe hacer ese pago? ¿Ya? Entonces, obviamente, habíamos identificado quién es el obligado, ¿verdad? El deudor, ¿sí? El sujeto pasivo. Fíjense ustedes, tres términos que nos lleva a identificar a esa persona que debe hacer el pago. Sujeto pasivo, deudor de la deuda, o contribuyente responsable, ¿verdad? O tercero, que habíamos dicho, podía también un tercero pagar la deuda, y aquí si ven que pongo al lado de terceros el reintegro, ¿no? Es decir, le da derecho a pedir que se le devuelva, ¿ya?
a ese deudor que él ha, digamos, subsidiado o ayudado en el pago de esa obligación. ¿Ok? Ya, entonces eso, ¿quién debe hacer el pago? Ya sabemos que hay un obligado. Ahora, ¿a quién debe hacerse el pago? Pues obviamente a la contraparte, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la norma se pone un poco más a detalle, ¿sí? Y entonces dice, bueno, podemos identificar que las hemos identificado, ¿no? Gobierno central, GATS, empresas públicas y administraciones especiales, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas, sí, cualquiera de ellas, pero ¿quién? ¿Ves? ¿Quién va a recibir? Entonces, tiene que existir un funcionario que por lo general, ¿quién va a ser? Va a ser el director financiero. Ese es el recaudador, ¿sí?, de la administración tributaria. Es el que recibe ese pago. Es el que registra contablemente, ¿sí?, ese pago y dice, ok, ya está pagado. Ya le da de baja, ¿verdad? Entonces ya se vuelve, digamos, o recibe un incremento en sus patrimonios, ¿verdad? La administración tributaria. Entonces será un funcionario público que la ley determine, o pueden ser los agentes de retención o de percepción, que son los recaudadores. Yo les explicaba el caso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, ¿sí? Los dueños de locales comerciales que tengan que recibir el pago del IVA, le factura y pago en efectivo, pues entonces tiene que decir, tanto es para el impuesto al IVA, ¿sí? Y por lo tanto separamos las cuentas y porque yo tengo que pagar, o sea, el dueño del comercio tengo que pagar. Entonces, fíjense, a eso se refiere cuando hablamos de agentes de retención, agentes de percepción, que hacen de recaudadores, ¿ya? Y cuando pago a la administración pública, pues obviamente voy a pagarle al funcionario público que está designado por ley, que será el recaudador, que por regla general es el director financiero. Es la dirección financiera de la institución, es la que recibe, ¿no?, el pago, recauda los impuestos. Muy bien. ¿Dónde se deberá hacer el pago? Pues bueno, se supone que estas instituciones tienen oficinas. Yo vivo en Guayaquil y tengo que buscar en Guayaquil si hay una oficina, ¿sí?, para hacer ese pago. Entonces, en primera instancia me dice la norma, pues bueno, en el lugar donde diga la norma que estará la oficina de recaudación, deberá pagarse ahí. Entonces, claro, la administración tributaria y sobre todo el servicio de rentas internas, ¿verdad?, como es a nivel nacional, tiene a nivel nacional oficinas, pero quizás habrá lugares en donde no podrá tener, digamos, una oficina en cada lugar, porque a lo mejor son cantones que quedan cerca unos de otros y entonces será mucho más práctico tener en un solo cantón una oficina y que los demás vayan, digamos, ahí a realizar. Pero eso también lo tiene que decir la normativa, ¿ya? O sea, es decir, una normativa interna del Servicio de Rentas Internas. ¿Ok? Entonces, me dirá en qué lugar debo ir a hacer ese pago. Hoy tenemos la bendición de que, fíjense usted puede hacer transferencias bancarias, puede hacer débitos, usted puede hacer un convenio con el Servicio de Rentas Internas y su banco, sí, para que le haga el débito de su cuenta, del pago de los tributos. Usted hace su declaración, ingresa los datos, hace todo, cruza la información con su cuenta bancaria y usted pone los fondos y se hace el pago. Entonces, ya ni siquiera necesito tener un espacio físico para decir dónde tengo que ir a hacer ese pago, ¿no? Entonces, hemos llegado, digamos, hemos evolucionado en este aspecto de dónde se tiene que hacer ese pago. Pero también existe una segunda regla que es donde se produce el hecho generador, es decir, donde estoy haciendo la actividad, ¿sí? No voy a decir me voy de viaje porque voy a pagar
al Servicio de Rentas Internas, me voy a Quito a pagar los impuestos, ¿sí? Cuando su actividad comercial está en Guayaquil, mi negocio está en Guayaquil, no tengo necesidad de decir que me voy a ir a otro lado, ¿sí? Eso estará establecido dentro de dónde se puede hacer, porque la administración tributaria, usted también puede ver dónde ponen, dónde están sus agencias para hacer los pagos. Entonces usted buscará dónde está su actividad, usted va a buscar el que le corresponde, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la segunda regla, ¿sí? Y la tercera es donde tenga el domicilio el deudor, ¿sí? O sea, ahí otra vez voy a dónde estoy desarrollando yo mi actividad, ¿sí? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, pongo Ingenio San Carlos, ¿ya? Ingenio San Carlos tiene su actividad productiva allá en el pueblo donde está, que no me acuerdo cuál es el pueblo donde está. Pero está, digamos, ubicado en un apartado, porque ellos siembran caña y allá tienen, digamos, la producción y obviamente el proceso de transformación a azúcar, ¿no? Pero ellos tienen oficinas aquí, ¿sí? Entonces, ahí viene un conflicto, ¿no? Porque a lo mejor la empresa San Carlos se constituyó aquí en Guayaquil y es una empresa guayaquileña. Lo que pasa es que su productora, su fábrica está allá. Entonces ahí vienen los conflictos. Por eso es necesario saber dónde yo tengo que realizar el pago. Bien, y eso también lo vamos a ver con alguna jurisprudencia que hemos tenido, ¿no? En donde inclusive ya el contencioso tributario ha resuelto que, digamos, se puede pagar en ambos cantones, ¿no? En donde se tendrán que dividir, ¿no? Proporcionalmente. Pero bueno, en todo caso, la pregunta parecería que no era necesaria, pero sí, el legislador dijo, no, aquí nosotros tenemos que ver por qué. Porque claro, de eso dependen los ingresos, ¿sí? Al menos de las arcas de los gobiernos descentralizados, ¿no? Autónomos descentralizados. De eso dependerá. Entonces, porque si no, o sea, dice, sí, aquí, ahí está la fábrica, pero está al límite. Bueno, ¿cómo se resuelve? Fíjense ustedes, en un cantón con otro cantón resulta ser que tiene un terreno, la mitad es en un cantón y la otra mitad en el otro cantón. ¿Dónde tributa? Entonces, para eso nos sirve esta regla, ¿sí? En la que dice, bueno, ¿dónde tiene que ir a hacerse el pago? ¿Ven? Muy bien. Asimismo, la normativa nos habla de un pago anticipado. Es decir, por ejemplo, para este estado de emergencia, la Constitución establece que, de ser necesario, el presidente de la República podrá solicitar que se haga un pago anticipado, ¿sí? De impuestos a quienes les toque pagar. Esa es una fórmula, digámoslo así, y está en la Constitución, absolutamente permitida, ¿no? Y la otra forma es precisamente como, por ejemplo, el caso del anticipo al impuesto a la renta, es decir, va de manera adelantada y como una proyección, ¿verdad?, de ingresos que tiene cada actividad económica, le va dando al Estado un pago anticipado, ¿ya? Entonces dice, cuando el acreedor, o sea, es decir, la administración tributaria, carezca de liquidez o de facilidades de facilidades de pago que pueda, digamos, otorgarles a estos deudores, ¿verdad? Podrá hacerse un anticipo al pago. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es conocer cómo se tiene que hacer este pago, porque, repito, no son reglas fáciles, no, hay situaciones especializadas, hay
por ejemplo, el tema del pago en bonos y otros papeles públicos, ¿verdad? Eso facilita muchísimo porque a veces nos dan notas de crédito y uno dice, bueno, ¿cómo la cambio? Si usted la cambia, le castigan, no se le retribuye el 100% ese valor, y entonces yo quiero el 100%, entonces lo puedo utilizar y lo uso al 100%, sin que me afecte nada, ¿no? Pero en todo caso, para eso sirve, ¿no? El cómo se debe hacer el pago, por ejemplo, con papeles, ¿no? Nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, accedan ustedes a la plataforma, ¿sí? A la plataforma en donde les acabo de indicar, ¿sí? Que tenemos, les voy a enseñar, ¿verdad? Estamos en nuestra clase, si ven, aquí está, se llama obligación tributaria, esta es la clase de hoy, ¿sí? Ya mismo les subo el video. Y aquí dice, realiza la siguiente actividad dando respuesta en función a lo aprendido en nuestra clase virtual y seleccione cuál de las afirmaciones son correctas. ¿Ok? Es decir, que usted va a dar clic aquí y aquí le va a salir un tema sobre las obligaciones tributarias, ¿sí? Y van a identificar cuáles son las afirmaciones correctas. ¿Ok? Tienen 5 posibilidades y usted va a seleccionar solamente las que son verdaderamente correctas, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo sale ese resultado, ¿ya? Chicos, que tengan un gran día, ¿sí? Qué alegría volver. Si hay un plazo para eso, disculpe. Sí, ahí dice, ahí está, hasta la 1. Ahí hay un plazo para la... Sí, hasta la 1 de la tarde. Perfecto, mi doctor. ¿Ya? Entonces, Perfecto, mi doctor, gracias. sí, acuérdense que tenemos horas sincrónicas y asincrónicas, entonces tienen que hacer sus actividades porque la plataforma les registra, ¿no? Cuándo entra, cuándo salen, y yo veo también. Chicos, feliz Ya, buen día, mis. fin de semana también, porque con ustedes hasta hoy me veo. Nos vemos. Gracias. Igual. Gracias por estar. Gracias, Miss. Chao, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Miss. Chao, Armando. Gracias, Chip, por estar aquí. Ahí los grabo para dejarles registrados que han estado aquí en mi clase, ¿ves?